Pero también estamos pendientes de lo que sucede con el 10%. El segundo 10% que se tramita en el Congreso Nacional, claro que el proyecto del gobierno, el proyecto de los diputados, el de la diputada Pamela Giles quedó al parecer relegado y se urge por tener esta ley lo más pronto posible para que la gente tenga su segundo retiro antes de Navidad. De eso vamos a hablar con Fernanda Vega hoy en Teletrabajo. ¿Cómo te va, Fernanda? Buenas tardes. Hola, Francisco, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Fernanda, y atentos a lo que está sucediendo en las comisiones del Congreso Nacional. Ayer por la tarde tuvimos mucho que comentar justamente, que informar durante la tarde-noche y la historia no se acaba, ¿cierto? Todavía sigue la discusión. Cuéntanos. Exactamente. Ayer se aprueba entonces este proyecto en particular que impulsa el gobierno. Tú ya lo indicabas, el otro proyecto de algunos parlamentarios queda a un margen, evidentemente. Y ayer, ¿qué es lo que pasa? Se aprueba entonces en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero con varias indicaciones, con algunos rechazos y con algunas aprobaciones. Así que podríamos repasar para que la gente también lo tenga claro, Francisco, en qué queda finalmente este proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprueba el retiro forzoso de los fondos para padres que sean deudores de pensiones alimenticias. Eso era una duda bastante importante que había surgido en el último tiempo. Se rechaza obligar a las AFP de informar cómo podría impactar este segundo retiro de sus fondos de pensiones. Se aprobó reducir el tiempo de pago. Esto es muy importante también porque en el proyecto que entregó en primera instancia el gobierno indicaban que en 15 días se entregara el primer pago de la primera cuota y después de 20 días el segundo pago. Sin embargo, ayer se aprueba entonces que el primer pago sea en 10 días hábiles y el segundo en otros 10 días hábiles. Entonces es un total de 20 días hábiles, Fernanda, para poder tener el total de estos retiros. Estamos hablando del proyecto del gobierno, ¿cierto? Al parecer se está pactando entre el gobierno y la oposición, que a regañadientas ha tenido que ir votando para que este proyecto avance y sea cual sea, la gente tenga un segundo retiro. Ahora estaba la advertencia de ir al TC y eso cambió la percepción de muchos parlamentarios de oposición, quienes obviamente acusaron que el gobierno los estaba arrinconando ya y que no es que les guste este proyecto, sino que entre que exista este y ninguno o haya que esperar semanas y semanas al TC, es mejor apoyar la iniciativa del gobierno, pero con modificaciones. Y es ahí donde ha costado llegar a un consenso total. Claro, ayer ya se veía un poco más de consenso con respecto a esta votación de aprobar y rechazar algunas indicaciones. Muy bien tú decías, finalmente vemos que se opta por este proyecto que es una iniciativa del gobierno, porque en el proyecto anterior, que también era un segundo retiro del 10%, el gobierno ya había indicado que iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces se ve como una opción paralela finalmente este nuevo proyecto. Continuamos revisando entonces en qué queda este proyecto, porque fíjate que muchos parlamentarios han dicho que ya no es tan un proyecto del gobierno porque queda como el título. Sin embargo, se han desarrollado varias indicaciones. Evidentemente aquí todos quieren poner de su parte para que este proyecto tenga luz verde lo antes posible. Yo ya te indicaba, entonces se reduce el tiempo de pago en 10 días hábiles. Se respalda que las personas que puedan retirar 1 millón o menos de 1 millón lo puedan hacer en una sola cuota. Se rechazó el autopréstamo. Eso es bien importante porque era una indicación por parte del gobierno que pedía que los afiliados más adelante pudieran devolver este dinero que iban a retirar, es decir, un autopréstamo. Esto se rechaza en la Comisión del Trabajo. Sin embargo, el ministro de Hacienda el ministro Briones, bien digo, va a continuar con esta insistencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ya debería comenzar esa votación. Otro de los temas importantes, fíjate, Francisco, es el pago de los impuestos. Aquí existieron muchas críticas, porque al principio, eso es muy polémico, sí, por parte del gobierno se estaba pidiendo
que todas las personas con una renta superior a 650.000 pesos pagaran un impuesto por el retiro de su 10%. Sin embargo, la oposición estaba pidiendo que fuera para personas que tenían una renta superior a 2,5 millones de pesos. Se llega a un consenso finalmente, ¿y en qué queda? Las personas que tienen una renta mayor de 1,5 millones de pesos tienen que pagar un impuesto por el retiro de su segundo 10%. Así que ahí entonces queda un poco más claro en qué va este proyecto, que va avanzando. Evidentemente los parlamentarios, por lo que vemos, están bastante apurados con este tema. La idea es que en los próximos días ya se pueda tener un resultado en el Congreso por parte de los parlamentarios. Tenemos incluso declaraciones de algunos, de Gastón Saavedra precisamente, que también aclara un poco el panorama de lo que se vivió ayer en la Comisión del Trabajo, así que te invito a que escuchemos. En el día de ayer, miércoles, el proyecto que siguió tramitándose es el que presentó el gobierno, pero ya a esta altura lo que queda es el chasis, solo el envoltorio, porque se rechazó por amplia mayoría de los 13 componentes de la Comisión de Trabajo. 12 votamos en contra de la idea que presenta el ministro Briones a nombre del presidente de la República, que es que esto sea un autopresta. Por tanto, es hoy día el retiro voluntario de los recursos que están destinados para la previsión de cada uno de ustedes. Lo segundo que se aprobó es que el plazo para retirar, para pagar esto, una vez que sea ley de la República, no sobrepase los 10 días. Un tercer punto que tiene que ver con las retenciones por las pensiones de alimentos. Esto sí pasó a ser un retiro forzoso para los ciudadanos que tienen deudas de alimentación con sus hijos e hijas. Lo que se está protegiendo en este caso es la maternidad y el derecho a alimentación de hijos e hijas. Otro punto que se aprueba es los impuestos. No constituye renta para todos los efectos legales estos retiros de carácter voluntario de los fondos de AFP desde el ingreso líquido de 1.500.000 pesos hacia abajo. Ellos no van a pagar impuestos. Por tanto, pueden ir a retirar estos recursos y no van a pagar impuestos quienes tengan un ingreso líquido de 1.500.000 hacia abajo. Eso se ensuma el proyecto que ayer se aprobó. Reitero, es el chasis de lo que el gobierno presentó y las ideas que están quedando eran las que nosotros habíamos presentado en el proyecto que se aprobó por 133 parlamentarios, dicho sea de paso. Así es que se sigue avanzando y en un rato más tenemos la sesión que está convocada a las 11:30 hasta las 3 de la tarde para despachar este proyecto. Bueno, ahí escuchamos declaraciones del diputado Gastón Saavedra, que daba cuenta entonces de esto, que finalmente queda como el chasis, como lo indica él, del proyecto del gobierno, porque se generan varias indicaciones que se rechazan, que se aprueban, se generaron algunos cambios y vemos que finalmente es una mezcla del proyecto anterior de los parlamentarios con el proyecto del gobierno, que evidentemente está avanzando de buena manera. Yo te indicaba, ahora tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, donde se va a insistir en lo del autopréstamo. Eso va a ser clave en esta jornada para posteriormente ya pasar a la sala de diputados. Los parlamentarios esperan poder a eso de las 15 horas, poder ya estar votando en sala, pero sabemos que también es un análisis de harto aliento, puede generar... Fernanda, pero hay una porfía ahí del ministro Briones, porque pocos esperaban su alocución hace, no sé si fue ayer, antes de ayer, donde él dijo que para el Ejecutivo no estaba todo zanjado y que iban a insistir en algunos puntos, pero ya se ve que no tienen apoyo ni en la oposición ni tampoco en algunos sectores del oficialismo. Entonces da la impresión de que se está navegando contra la corriente, alargando una situación que ya está muy clara, que no va a generar un consenso en algunas situaciones. En algunas cosas se avanza por un acuerdo, pero en otras no, y en la oposición han dicho no están de acuerdo con la devolución, bajo ningún tipo de salvedad o requisito.
Claro, ese es un punto que evidentemente nos podemos dar cuenta molesta al gobierno, porque la oposición ha sido clara. Ellos no quieren que se genere un autopréstamo, como se ha denominado, y que los afiliados tengan que más adelante devolver este dinero que están pidiendo en esta oportunidad. Así que va a ser, yo creo, uno de los puntos bastante álgidos en lo que respecta a la Comisión de Hacienda, y posteriormente si se continúa también en la sala, porque hay que recordar que en estas instancias se generan bastantes intervenciones, bastantes opiniones de los parlamentarios, así que por lo que creemos va a ser una jornada bastante extensa la del día de hoy. Tú ya indicabas, este tema de los retiros de fondos de pensiones ha generado bastantes controversias, sobre todo en el oficialismo. En Chile Vamos se ha indicado por parte de algunos parlamentarios que el gobierno no se ha puesto los pantalones con respecto a este tema, que faltaba evidentemente más protagonismo por parte del gobierno para dar soluciones concretas a la situación que están viviendo muchos chilenos. Incluso uno de ellos fue Sergio Bobadilla, que indicó anteriormente, antes de que se conociera esta moción por parte del gobierno, que en el caso de que el gobierno no se hiciera parte de la solución a los chilenos, él iba a votar a favor del proyecto anterior. Tenemos declaraciones ahora también con respecto a este nuevo proyecto del del diputado Bendigo Bobadilla, así que pasemos a escuchar. Valorar esta iniciativa del gobierno, que va a permitir un desahogo a muchos chilenos que lo están pasando mal producto de la pandemia. El establecer un monto máximo de 1,5 millones de pesos como ingreso para que puedan acceder al retiro sin ningún impuesto, creo que es una medida acertada, y por cierto que valoro esta decisión del gobierno. Bueno, ahí vemos entonces las declaraciones de Sergio Bobadilla, muy distintas a las que pudimos escuchar anteriormente cuando estábamos conociendo más del antiguo proyecto del segundo retiro del 10%, donde pedía evidentemente, y fue muy claro hacia el gobierno, que se hiciera parte, que diera una solución concreta, que no se estaba escuchando directamente a la ciudadanía, las problemáticas que se están viviendo y que se arrastran obviamente por la situación que vivimos por la emergencia sanitaria. Sí, es un tema muy complejo de analizar, pero hay cuestiones que ya están claras. Este proyecto tiene un gran apoyo de la gente, ¿ya? Y obviamente que ese apoyo de la gente no tiene un criterio económico, ya no. La gente necesita una ayuda económica en esta fecha del año, sobre todo, eso está claro. El hecho de haber un impuesto ya lo diferencia del primer retiro, ¿cierto? Y ahí divide las aguas entre gobierno y oposición. Lo del plazo de entrega también, al parecer, se ha avanzado en aquello. Y esto de que la plata sea devuelta, a ver, en la precariedad que está Chile y en la que están muchas familias, es súper difícil, Fernanda, asegurar que ese dinero va a ser devuelto. Es súper difícil. Ya sería ponerle un pelo a la sopa muy grande, y que va a seguir alargando un debate que, insistimos, ya tiene ciertos pilares y cuestiones que no se van a transar. Por lo tanto, en el gobierno y en la oposición dicen, tranquilos que vamos a tener segundo retiro antes de Navidad, ya, pero da la impresión de que ya lo sustancial está clarito. Entonces, ponerse a discutir por cuestiones a última hora no parece ser lo oportuno. Pero tú indicabas cuáles eran las diferencias. Estas indicaciones entonces que generan entonces cuál es la postura tanto del gobierno, del oficialismo, como también de los parlamentarios de oposición. Yo creo que la mayor diferencia aquí evidentemente es lo del impuesto, que finalmente se logra llegar a un consenso entre el gobierno y también los parlamentarios que no estaban de acuerdo con este impuesto a los afiliados. Se llega entonces a este consenso que, como indicábamos, las personas que tienen una renta menor de 1,5 millones de pesos no van a tener que pagar
impuesto. Hay que recordar, eso sí, que los parlamentarios de oposición estaban pidiendo una renta inferior de 2,5 millones de pesos. Sí. No se logra, pero se llega finalmente a este acuerdo que lo catalogan como bastante razonable. Y por otra parte, también está lo del autopréstamo. Esa es una gran diferencia, que los parlamentarios de oposición igual han sido claros, no van a transar en eso. Ellos no quieren que los afiliados tengan que devolver el dinero más adelante. Así que eso va a ser clave, yo creo, durante esta jornada, como te indicaba anteriormente. Sí, exactamente. Hay que precisar que este segundo retiro tendría un impuesto, pero ya se elevó el piso. Porque si se le quería cobrar un impuesto a gente que ganaba 700.000 pesos de ahí hacia arriba, he visto por ahí algunas estadísticas, Fernanda, una cantidad muy reducida de personas ganan 700.000 pesos. La verdad es que la gente gana menos, ¿ya? Pero independientemente de eso, 700.000 pesos no es una gran renta, ¿ya? Y aparece ahí mesurado el hecho de que sea de 1,5 millones hacia arriba, ¿cierto? Claro. Claramente hay, son 800.000 pesos más de lo que en principio era el piso para impuestos, porque claro, hay gente que gana 700.000 pesos pero tiene 3 hijos y llega igual apretado a fin de mes. No es una persona rica. Claro, por eso ese fue uno de los puntos clave en la jornada de ayer, que se pudiera extender entonces este impuesto y que no fuera tan duro, que no fuera tan rígido para personas que ganaban o que tienen una renta superior a los 650.000 pesos. Así que va avanzando por buen camino. Ahora ya debería estar siendo analizado en la Comisión de Hacienda, donde se va a revisar también en lo particular, y posteriormente ya se espera que para horas de la tarde pudiera pasar a sala y seguir con esta votación para que posteriormente pase a la Cámara del Senado y finalmente se cierre todo este capítulo con este segundo retiro del 10%, que ha sido bastante extenso, hay que recordarlo. Además que la diferencia de la vez primera, acá han aparecido 2 proyectos distintos, así que obviamente ha sido un poco más extenso todo este análisis por parte de los parlamentarios. Vamos a ver qué sucede entonces con este proyecto del segundo retiro del 10%. Ya probablemente tengamos ley, no sé si hoy en la noche, mañana, pero se están zanjando ya los últimos acuerdos. Ha costado, pero se ha avanzado. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes, Francisco.